Bien, después de función lineal, función afín, ¿qué otro tipo de función habíamos visto que era una recta? La logarítmica puede ser, no me acuerdo si No, era recta eh, habíamos visto otro tipo de exponencial. función que era una No recta. era la constante. La función constante, exacto. Bien, habíamos visto la función constante. Ya vamos a ver la logarítmica más adelante cuando la veamos. eh, qué tipo de gráfica es, ¿sí? Pero la función constante es otra recta. ¿Qué pasaba con la función constante? Bueno, me decía que a todos los puntos del dominio, ¿sí? Todos los puntos del dominio, le correspondían un único punto del codominio. Quiere decir que todos estos puntos tenían la misma imagen. ¿Estamos? Un ejemplo, ¿sí? Podía ser i igual a 1. La gráfica de esta función era precisamente pasa en el punto i igual 1, ¿sí? Y es una recta también. Estamos. Em, por eso digo que a todos los puntos del dominio, o sea, si yo tomo este punto acá, le corresponde el 1, este punto acá le corresponde el 1, este punto acá le va a corresponder siempre el 1. Siempre como podríamos decir que convergen, ¿sí? En un mismo punto. Estamos. En este caso, si yo tengo i igual a 1, supongamos que sea así, mx más 1, ¿qué pasa con esta parte? Recordemos que era m, ¿se acuerdan que era m? Es la pendiente. La pendiente. Entonces, ¿cómo va a ser esa pendiente? ¿Igual a cuánto? Eh, No entendí la pregunta. Menos uno. No, menos 1 no va a ser. Porque fíjense, acá yo tengo la recta sí. graficada de esta manera, i igual 1, que es esta recta que pasa acá. ¿Qué pasa con la pendiente? ¿Está o no está? No, sería cero. Exacto. La pendiente, o sea, mi m, acá va a ser igual a 0. ¿Estamos? Entonces, al hacer 0, ¿qué pasa? Se me hace 0 todo esto. Y me queda solamente esta otra parte de acá. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Se entiende por qué es constante esta? Porque la pendiente es directamente 0. Si se fijan bien, eh, ustedes, a ver, saben lo que es una pendiente, ¿no? Más allá del tema de función, si lo ven físicamente, por ejemplo, en una montaña, ¿sí? Bueno, vamos a hacer una montaña más o menos, ¿sí? Yo tengo esta pendiente que va para abajo, ¿sí? Fíjense acá, ¿cómo es la pendiente? Positiva. No, si es cero no es positiva. ¿Qué forma Ah, tiene? no me confundí. Es como horizontal o no. Claro. Tiene una forma horizontal, quiere decir que no tengo pendiente, no tengo ninguna subida ni ninguna bajada. ¿Estamos? ¿Qué pasaba cuando la pendiente de acá era negativa? ¿Iba para arriba o para abajo la recta? Iba a ser decreciente. Decreciente, ¿no es cierto? Entonces teníamos cuando esta pendiente, este m era negativo, iba a ser decreciente. Cuando es positivo va a ser creciente esa pendiente. ¿Estamos? Bien. Bueno, esto es más o menos lo que vimos. Vimos también la parte de función por tramos, pero ya lo vamos a retomar acá de nuevo, porque en realidad la función por tramos no solamente la vemos con función lineal, función constante, función afín, ¿sí? Sino que la podemos ver en cualquier tipo de función. Yo puedo tener una función, por ejemplo, que sea por tramos, que llegue hasta acá, ¿sí?
Y de acá puede salir y ser una función así. ¿Estamos? Y no por eso deja de ser una función por tramos. Fíjense que yo tengo una función acá que va a ser una función afín y esta seguramente va a ser una función cuadrática, que son las que vamos a empezar a ver ahora. Bien. Profe, Sí. pregunta, ¿el resto los chicos no saben meter? No sé, igual yo puse hoy esta mañana que era de 15:30 a 17:30. Imagino que si ustedes han recibido el mensaje, ¿no es cierto? O sea, lo entendieron bien, ¿no? Que era de Sí, 15:30 a sí, 17:30. que hablé con los chicos y a mí no me, o sea, tipo, no me contestaban, por eso, por si sabía algo de los chicos, porque, Ah, la verdad que no sé. Después, bueno, a ver, bueno, yo la clase igual la estoy grabando, pero bueno. Em, vamos a ver, bueno, en este caso, qué va a pasar con los otros chicos, pero por lo menos la clase la estoy grabando. O sea, yo dije, habíamos dicho y quedado directamente que era de 15:30 a 17:30. Por ahí quizás podemos llegar a terminar un ratito antes, no hay problema, pero bueno. eh, la idea de hoy sí, sí, es solo me empezar. llamó la atención que éramos Bueno, poquitos. sí, somos pocos. Bien, bueno. em, un segundito que no sé qué le pasó al teléfono. Ahí está. Bueno, lo que vamos a empezar a ver hoy es función. Función cuadrática la pueden también encontrar como una función polinómica de segundo grado. ¿Sí? Esta función cuadrática yo la puedo poner como f de x. ¿Sí? Va a estar dada por a x al cuadrado más bx más c. ¿De qué tiene forma esta función cuadrática? Algo que ya vimos. Puede ser de un polinomio. Bueno, es un polinomio, obviamente. Es un polinomio de segundo grado. ¿Sí? Todavía no entramos en la parte de polinomios, pero bueno, ya la vamos a ver. ¿Pero de qué tiene forma? De algo que ya vimos. De ecuación de segundo grado. Exacto. Ajá. ¿No es cierto? De una ecuación de segundo grado. ¿Estamos? Entonces, la forma de trabajar, ¿sí? Estas ecuaciones de segundo grado van a ser, perdón, estas funciones de segundo grado, funciones cuadráticas van a ser similares. ¿Estamos? Avísenme si escriben algo en el WhatsApp a alguno de los chicos, porque no lo tengo justo el teléfono con la cámara. Bien. Em, bueno, acá, ¿sí? Esta función va a tener un dominio que van a ser los reales, ¿sí? Y va a tener una imagen. ¿Por qué podrán ser los reales el dominio? Porque está elevado a la 2 y siempre va a dar positivo. Y pero si siempre me da positivo, si yo tomo un real negativo, ¿qué pasa? ¿Qué significa? El dominio. em, el dominio nosotros siempre recuerden que lo veíamos en qué eje de coordenadas. ¿En el X o en el Y? En el X. Bien. Ah, y siempre iba para la derecha, ¿no? No. Lo que me dice el dominio acá, que puede ser los reales, que al estar en el eje X significa que X puede tomar ¿qué valor? Cualquier. Cualquier valor real, ¿sí?
Entonces, ¿puede tomar un valor negativo? Sí. ¿Puede tomar un valor irracional? También. ¿Puede tomar un valor racional? También. ¿Sí? Entonces, significa que X puede tomar cualquier valor. ¿Estamos? A diferencia de la imagen. Fíjense que nosotros en la función lineal o función afín o de primer grado, el dominio y la imagen eran los reales. ¿Sí? O sea, X podía tomar cualquier valor. Y f de X, que era la imagen, también podía tomar cualquier valor. Entonces, ¿qué va a pasar con la imagen acá de la función cuadrática? Bueno, esta imagen de la función cuadrática va a depender, ¿sí?, del valor que tome A. ¿Sí? Acá hay algo importante que no aclaramos, pero que también lo aclaramos en la ecuación cuadrática. ¿Qué pasaba con A? ¿Qué valor no podía tomar A? ¿Se acuerdan? ¿Cómo tenía que ser A? ¿Distinto de qué? De cero. De cero. ¿Por qué? Y porque siempre te iba a dar cero. ¿Cómo? Y porque como que siempre iba a dar cero. O sea, por más de que al lado hubiera un número cualquiera, siempre iba a dar cero. ¿Qué cosa da cero? Y esa multiplicación, Este término. Bueno, claro, ¿y qué pasa si ese término me da cero? y que no va a variar la gráfica, o sea, va a estar sobre la misma línea, Eh, sobre el mismo eje, perdón. Fíjense, si esto se me hace cero, ¿qué me queda? Una función como. ¿Qué sería el tipo de función que me queda? De primer De grado. primer grado. ¿Estamos? Entonces, si A es cero, me queda una función directamente de primer grado. ¿Estamos? Entonces, por eso A nunca puede ser cero. ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos? Sí, Bueno, y la imagen va a depender del valor de A. Del valor de A. Si A es negativo, mi imagen va a ser un intervalo que va a ir desde el menos infinito, ¿sí?, hasta un punto. ¿Sí? Yo puedo poner un punto K. Y si es mayor que 0, va a ir desde ese punto K hasta más infinito. ¿Sí? Ya lo vamos a ver mejor con un ejemplo para que ustedes vean el dominio y la imagen. ¿Y por qué aclaro esto? Porque ¿qué pasa? ¿Por qué no pueden ser los reales siempre la imagen? ¿Por qué? Porque yo este valor, al elevarlo al cuadrado, siempre se me va a transformar en un número positivo. ¿Sí? Entonces, yo al multiplicarlo, si lo multiplico A por este número positivo por un número negativo, ¿qué me queda? ¿Un número positivo o negativo? positivo. Este me queda positivo. Si yo lo elevo al cuadrado, me queda positivo. Y si A es negativo, positivo por negativo, Ah, va a quedar negativo. negativo. ¿Sí? Y si A es positivo, estamos, este número me va a quedar positivo por positivo, me va a quedar un número positivo. ¿Sí? Entonces va a depender del valor que tome A. Estamos. Eso en cuanto a la imagen. Dominio, cualquier valor puede tomar X. Imagen, bueno, va a depender del valor que tome A. ¿Sí? Obviamente, va a tomar
cualquier valor real que esté dentro de este intervalo cuando a es negativo, o cualquier valor real que esté dentro de este otro intervalo cuando a es positivo. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahora? Más o menos. Bueno, ahí lo pero vamos a sí. ver cuando, vas a ver cuando, precisamente ahora que hagamos un ejemplo, vas a ver cómo se acomodan un poquito las ideas. ¿Sí? Bien, ¿copiaron esto? No, ahí lo estoy Bueno, copiando. yo tengo a, fíjense de la forma que habíamos visto antes, ax cuadrado más bx más c. ¿Cuánto vale a acá? ¿Cuánto valdrá a? Cero. No. Recuerden que a no puede ser Uno. 0. Uno, ¿Sí? uno. Bien, 1. B, ¿cuánto vale? Uno. No, cero. Ahora sí 0, ¿no es cierto? Cero. B 0 y C también valdría 0 porque fíjense no tengo ningún término que esté con X, ¿sí? Y ningún término que esté solito, que sería mi término independiente. ¿Estamos? Bueno, em, yo lo que voy a tener acá es esta función f de x igual a x cuadrado, ¿sí? Y para la gráfica, vamos a otorgarle valores a x, ¿sí? Entonces yo voy a tener x por un lado y f de x por el otro, ¿sí? Lo que hago yo cuando le doy valores a x, voy a elevarla al cuadrado, ¿sí? Si x vale 0, f de x también va a valer 0, porque 0 al cuadrado es 0. Si x vale 1, f de x ¿cuánto va a valer? Uno. ¿Cuánto? Uno. 1. Tienen que hacer 1 al cuadrado. ¿Estamos? Lo voy a poner acá, ¿sí? Hago 0 al cuadrado, que es igual a 0. Hago 1 al cuadrado, que es igual a 1. Si x vale menos 1, hago menos 1 al cuadrado. ¿Cuánto es esto? Esto va entre paréntesis, perdón. ¿Cuánto es menos 1 al cuadrado? Uno. 1. ¿Sí? Luis, María José, ¿están por ahí? Pueden Sí, profe, participar está. si quieren. ¿Estamos? Bueno. Vamos con otro valor. ¿Sí? Sigo acá. Si yo le doy 2 al cuadrado, le doy el valor a x. Sigo acá. ¿Sí? Ustedes pónganlo abajo. Yo lo pongo acá para que sepan que sigue esto abajo. Si yo le doy el valor 2, acá yo voy a tener 2 al cuadrado. ¿Sí? ¿Cuánto es esto? 4. 4. Y si le doy menos 2, menos 2 al cuadrado, Cuatro. 4. 4 también. Bien. Entonces, yo voy a tener, cuando x vale 0, y vale 0. ¿Estamos? Cuando x vale 1, vamos a ponerlo más acá, al 1. Y vale 1 también. Entonces, lo voy a poner acá. Cuando x vale menos 1, y vale menos 1. ¿Sí? Un poquito más acá. Bien, cuando x vale 2, yo le di el valor de x2 y vale 4. Vamos a ponerlo por acá más o menos. Y cuando x vale menos 2
y también vale 4. O sea, f de x, ¿no es cierto? Vale 4. Recuerden que y y f de x es lo mismo, ¿sí? Bien, entonces, si yo uno todo esto, me queda algo así. Obviamente esto sigue porque yo le puedo seguir dando valores a x. Entonces, estos valores, perdón, esta gráfica, ¿recuerdan cómo se llama? Parábola. Parábola, ¿sí? Entonces, esta gráfica es una parábola. ¿Estamos? De esta parábola vamos a analizar el dominio. Voy a poner acá. El dominio de la función cuadrática, ¿qué dijimos que eran? ¿Qué valores? ¿Vale? Todos los reales, ¿sí? Analicemos la imagen. La imagen, recuerde que yo lo veo en el eje, este otro eje, en el eje Y. ¿Qué valores toma? Fíjense, A, ¿cuánto dijimos que valía? 1. 1. ¿Estamos? Entonces, 1 es un valor mayor a 0. Entonces, yo ya sé que esa parábola va a ir desde un valor hasta infinito, ¿sí? Entonces yo sé que va a terminar en el infinito. Pero ¿desde dónde toma valores esa gráfica? Desde el 0. Desde el 0, ¿sí? Entonces la imagen va a ir desde el 0, acá cerrado, porque el 0 lo toma también, ¿sí? Desde el 0 hasta el infinito. ¿Estamos? Fíjense, esta gráfica podría tener de imagen menos 1. No. No, estamos porque ningún valor elevado al cuadrado me va a dar menos 1. ¿Sí? ¿Hay otras gráficas de cuadráticas que podría tener imagen menos 1? Sí, pueden tener menos 1. Estamos, pero bueno, ya tendríamos que agregar algún B, algún C, para que veamos precisamente que partan desde el menos 1. Pero yo sé que esta gráfica va a terminar en el infinito. ¿Y dónde va a empezar? Bueno, va a depender de precisamente la gráfica que yo esté haciendo acá. ¿Sí? Fíjense que acá toma el valor 0. Es el valor más chico que puede tomar la función. ¿Estamos? ¿Sí? Ahí se ve un poquito mejor, Josefina, cuando hablamos del dominio y de la imagen. Es que como que lo entiendo, pero cuando lo tengo que hacer No yo, te das ahí cuenta. me cuesta. Bueno, Claro, ahí vamos me a hacer, cuesta. vamos a hacer otro ejemplo, ¿sí? Para ver esto del dominio, vamos a seguir practicando obviamente esto del dominio y de la imagen. Por eso no quise darle tantas cosas juntas, porque por ahí se complica. Imagínense, se les complica para el dominio de imagen. Tenemos que agregarle a todo esto intervalo de crecimiento, de decrecimiento, conjunto de positividad, negatividad, algunas otras cositas más para que usted, bueno, sin embargo esta gráfica, esta función tiene otras cosas más como el vértice, el eje de simetría. Así que bueno, por ahora vamos a ir despacio, ¿sí? Por ahora vamos a analizar dominio e imagen de esta función cuadrática. Bien, vamos a ver otra función, otra gráfica, ¿sí? Todavía, a ver, utilizamos esto para graficar, pero ya vamos a ver que vamos a necesitar otras cosas también para hacer una gráfica de una función cuadrática. Esta porque es una gráfica sencilla, ¿sí? Pero podemos llegar a tener B, podemos llegar a tener C, y ahí se complica un poco más. En realidad no se complica tanto, ¿sí? Porque ustedes ya saben hacer ecuaciones, saben calcular ecuaciones de segundo grado, ¿sí? Y las ecuaciones y las soluciones
de las ecuaciones de segundo grado, que puede ser una, dos o ninguna, me van a decir por dónde va a pasar en el eje X. ¿Estamos? Fíjense que si yo igualo esta ecuación a 0, ¿sí? Esto me va a quedar que X es la raíz de 0, ¿sí? Y que esto es igual a 0. Quiere decir que esta función de acá va a pasar por el eje X en el valor 0. ¿Y pasa? Sí, pasa en el valor 0. ¿Estamos? Pero vamos a tener otras funciones donde para calcular las raíces vamos a tener que utilizar la formulita que ya sabemos, que es esa menos b más menos raíz de b cuadrado menos 4ac sobre 2 por a. ¿Estamos? Bien. Sí. Veamos otro ejemplo. ¿Sí? No se asuste. ¿Copiaron acá? Si no, No, ahí lo copié. bueno. Bueno, mientras tanto, le voy a ir compartiendo pantalla. Denme un segundito. Bien, ¿alcanzan a ver ahí esa gráfica? Sí. Perfecto. Bueno, fíjense, esta función está dada por y o f de x, es lo mismo, ¿no? Menos 2x al cuadrado más 2x más 1. ¿Estamos? Fíjense que acá tenemos el valor a, el valor b y el valor c. ¿De acuerdo? A ver, Luis, ¿cuánto vale a? 1, no, perdón, que no la veo bien. Menos 2, estoy con el Menos celular. 2. Ah, perfecto, perfecto. Bueno, menos 2, vale, sí, está bien, es correcto, vale menos 2. Bien. María José, ¿alcanzás a ver? ¿Cuánto vale b? 2. 2. ¿Y Abril cuánto vale c? 1. 1. Bien. Entonces, si se fijan bien, bueno, nosotros ya sabemos que el dominio de las funciones cuadráticas son todos los reales. ¿Estamos? Podemos ver la imagen de esta función como un valor, ¿no es cierto?, que va a estar dentro de un conjunto, ¿sí? Como teníamos en el conjunto anterior que iba del 0 hasta el infinito, bueno, acá también va a estar dentro de un conjunto. La particularidad que tenemos acá es que el a es negativo, ¿sí? Quiere decir que la imagen va a ir desde menos infinito hasta un punto, ¿sí? Yo cuando sé que el valor de a es negativo, va a empezar en menos infinito. Cuando sé que el valor de a es positivo, va a terminar en más infinito, ¿sí? A ver, empieza en menos infinito y ¿hasta dónde llega? En y, ¿no es cierto? Recuerden que y es este eje que yo tengo acá, el eje vertical. ¿Hasta qué punto llega en y? 1,5. 1,5, ¿no es cierto? Si lo alcanzan a ver acá, esperen que lo voy a marcar, es este punto, el punto A, que llega hasta 1,5. ¿Sí? En este punto, la función, hasta este punto llegaría la imagen. Entonces, la imagen de esta función va a ir desde menos infinito a... ¿Hasta qué punto entonces? 1,5, ¿sí? Voy a dejar de compartir. Vamos a hacer lo siguiente. Les voy a pasar esta imagen. Se las paso acá.
para que la vayan viendo. También por ahí, si no pueden verlos desde el coso, se la paso ahí directamente al WhatsApp. ¿Sí? Y para que vayan viendo. Vamos a definir entonces. Esta función. Tenemos y va a ser igual a menos 2x cuadrado más 2x más 1. Entonces dijimos que a es igual a menos 2, b es igual a 2 y c es igual a 1. ¿Sí? Esperen que ahí justo se cortó un poquito el internet. Bueno, c es igual a 1. El dominio de esta función van a ser los reales. La imagen, fíjense que como a es menos 2, esperen que está un poquito mal, ahí está. Como a es menos 2, ¿sí? Al ser menor que 0, va a empezar desde menos infinito y va a terminar en un valor. ¿Recuerdan ese valor k? Dijimos que k era un número real. En este caso k vale 1,5. Yo podría ponerlo 1,5 o 3 medios también. ¿Sí? Cualquiera de los dos valores va a estar bien. Ojo acá, es cerrado. ¿Sí? Porque a ese valor lo toma la función. ¿Estamos? Bueno. Yo a la imagen, ¿sí? Obviamente la imagen se puede llegar a modificar. ¿Cómo se puede modificar? Obviamente cuando se me modifique la función. Fíjense ahora. Supongamos que trato de analizarlo. Voy a compartir pantalla de nuevo. Fíjense ahora, supongamos que yo en vez de b poner menos 2x, ¿sí? Acá pongo, no sé, 5x. Y acá pongo, no sé, menos 3. ¿Estamos? Bueno, ¿qué pasó con esa imagen? Ahora, ¿se modificó o no? Sí, cambió. Bueno, a ver, Josefina, ¿desde dónde hasta dónde irá la imagen esta? Fíjate que yo... A ver, no hace falta que sea exacto, ¿no es cierto? Pero más o menos hasta dónde. ¿Desde dónde hasta dónde? Desde... Ay, profe, me cuesta una banda. Desde 0 hasta Fíjate, ¿cómo tenemos acá la función? ¿El a es negativo o positivo? negativo. Bueno, entonces, ¿dónde va a empezar? En el menos X. No, Menos infinito, menos perdón. infinito. ¿Estamos? Ujú. Y va a llegar hasta un punto máximo, podríamos decir. ¿Sí? Hasta un punto donde no va a superar eso. O sea, yo, por ejemplo, ¿tendré una imagen en 1 en esta función? No. No. ¿Estamos? ¿Hasta dónde llega esta función, hasta la imagen? Hasta ese puntito azul, no sé Bueno, cuánto sería. fíjate, bueno, el puntito azul acá está, 0,2. está acá. 0,1, 0,125, 0,125. ¿Estamos? Este puntito que tienen acá, si no me equivoco, es un octavo. No estoy seguro, pero creo que es un octavo. Es hasta donde llega la imagen. ¿Sí? Y eso es lo que quiero que vean. Que la imagen puede variar. Lo que nunca va a variar es
que si es negativo va a empezar en menos infinito y va a llegar hasta este punto. Y si es positivo, va a empezar en este punto y va a terminar en el infinito. Fíjense cuando yo lo cambio a esto. Y en vez de ponerle menos 2, le pongo 2. Ah, esperen que esto se me hizo... Bueno, se me quedó en otro punto. Ah, perfecto. Bien. Fíjense cuando yo le pongo 2 a este. 2x cuadrados más 5 menos 3. El a, ahora ¿cómo es? ¿Positivo o no? Sí. Es positivo, ¿sí? Y fíjense que el a, si yo quiero ver, no va, si lo veo en la imagen, no va a terminar nunca. Va a seguir hasta el infinito y va a seguir y va a seguir y va a seguir, ¿sí? Pero fíjense, Profe, sí. perdón, ¿puedo preguntar respecto al punto? Porque dice que es positivo si está en el cuadrante, eso no lo entiendo. Si está en un cuadrante negativo. No, no, a ver, estamos hablando de a, ¿no es cierto? No estamos hablando del... ahí, perdón, puede ser que sea la confusión. Le vamos a poner otro nombre a este punto. Vamos a poner k. Así no se confunde. ¿Estamos? Perdón que pueda... Si está bien lo que decís, Abril, se puede malinterpretar a lo que decimos a, ¿no es cierto? Así que está bien el detalle ahí. Entonces ya le pusimos k para... Sería el, Ah, estamos hablando de la punto función A. cuadrática, exactamente. Ah, Del bien, yo pensé que valor era a. el punto. No, 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 está bien, Perfecto, tenés razón, así que ahí lo cambiamos para que no se perfecto. confunda. Gracias, profe. No, a vos, a vos. Entonces, volvamos, ¿sí? Tenemos a, ¿cuánto equivale acá? Entonces, 2. 2, ¿sí? Entonces, al valer 2, yo sé que esta función, esta imagen, la imagen que me va a dar de esta función, va a terminar en infinito. ¿Y dónde va a empezar? Bueno, eso me tendré que fijar precisamente en la función, ¿sí? Fíjense que acá, más o menos, ¿sí? Si lo alcanzan a ver con este punto K, bueno, acá lo tengo, es menos 6,125. Esto es lo que vos decías, Abril, sí, está en el tercer cuadrante y es negativo. O sea que mi imagen acá va a ir desde menos 6,125 hasta el infinito, ¿sí? Por eso va a depender mucho de este punto, perdón, del valor que tome A, ¿sí? Eso es lo que tienen que tener bien en claro. Si A es positivo, va a terminar en el infinito. Y va a partir desde un punto, cualquier valor real. Si A es negativo, va a empezar en menos infinito y va a llegar hasta, hasta lo que sería un punto. Eso que definimos ahí, que empieza y termina en un punto, ¿sí? Lo vamos a llamar máximo y mínimo de la función. Entonces, vamos a poner acá, dentro de esta misma función. Si a es mayor que 0, ¿sí? O sea que este valor es mayor que 0, en este caso es menor. Pero si a es mayor que 0, tendremos un punto tendremos un punto que es el valor mínimo que puede tomar la función. ¿Sí? ¿Cuál va a ser ese punto? Y bueno, va a depender de la gráfica, ¿sí? Este punto depende de la gráfica. Va a depender de la gráfica, ¿sí? Si A es menor que 0,
tendremos un valor máximo. Un valor máximo. Acá. A, como dijimos que es, menor o mayor que 0. Menor. Menor que 0. Entonces, si A es menor que 0, tendremos un valor máximo. ¿Cuál va a ser el valor máximo que podré tomar en la imagen? ¿Cuál va a ser el valor acá? El valor máximo. 3 medios. 3 medios, exactamente. Quiere decir que no va a haber ningún valor que sobrepase a ese 3 medios. O sea, yo no puedo tomar un valor, por ejemplo, 5. 5 no va a ser la imagen ningún, de ningún valor del dominio. ¿Estamos? O sea, no hay ningún valor que me supere al 3 medios. En este caso, en este otro caso, fíjense, yo acá tengo A es mayor que 0, es positivo, ¿sí? Vale 2. Y fíjense que el valor mínimo acá va a ser menos 6,125. O sea, no va a haber ningún valor que sea menor a ese. O sea, no va a poder tomar menos 7. No va a poder tomar menos 7. Menos 7 es menor que menos 6,125, sí. Por eso acá yo tengo un valor mínimo, ¿sí? Es como mi piso. Estamos, si A es positivo, yo voy a tener un piso. Si A es negativo, yo voy a tener un techo. ¿Estamos? Obviamente vamos a ver otra función ahora. ¿Sí? Los veo medio dubitativos. Puede llegar a costar, ¿no es cierto? Puede llegar a costar más que nada interpretar las funciones, ¿sí? Porque en cuanto a la parte, quizás, a la parte analítica, ¿sí? Por ahí es un poquito más sencillo, por ahí calcular raíces, hacer todo ese tipo de cálculos, es un poco más fácil, ¿sí? Lo que se complica es analizar las funciones. ¿Estamos? El cuadernillo quizás le da todas las funciones analizando el dominio, codominio, imagen, ¿sí? Y después va separando las funciones por función lineal, función cuadrática, función logarítmica. Yo prefiero que la veamos de esta manera. Primero agarremos una función y veamos dominio e imagen de esa función. Agarremos otra función y veamos también dominio, imagen y ir agregándole cositas de a poco para que no sea tan abrupto todo lo que, o sea, para no darle todo así de un golpazo nomás. ¿Estamos? Algo que quiero que analicen en esta función. Voy a compartir nuevo porque me olvidé yo acá. Bueno, dijimos que el valor A vale 2, ¿sí? El valor B, si se fijan bien, vale 5. ¿Y cuánto vale el valor C? En esta función. Menos 3. Menos 3. ¿Qué significa ese menos 3 que yo tengo ahí? ¿Pueden relacionarlo con algo, con la gráfica, ese menos 3? Yo lo relacionaría con el que habíamos visto que era más B, que es la ordenada del origen, pero no puede ser. Exactamente. Está bien, es así, ¿no es cierto? Fíjense que si yo al valor C lo modifico, fíjense que acá vale menos 3. ¿Por dónde pasa la gráfica en el eje Y? En menos 3, ¿o no? ¿Sí o no? Sí. Fíjense que yo ahora le voy a poner más 2. ¿Por dónde pasa la gráfica en el eje Y?
En el 2, ¿no es cierto? Fíjense que por acá pasa en el 2. Y fíjense, yo le voy a cambiar acá. Voy a ponerle, no sé, menos 4 y acá le voy a poner, no sé, un medio. La gráfica va a dejar de pasar por el punto 2. No. No. Fíjense, o sea, siempre estamos hablando en el eje Y, ¿no es cierto? Fíjense que siempre este último valor, el C, es el valor que me va a decir por dónde pasa en el eje Y. O sea, dónde corta al eje Y. ¿Sí? Profe, Sí, respecto el tema de graficar, cuando usted nos da la ecuación, por así decirlo, sí, y nosotros al momento de graficarla, porque sabíamos según las ecuaciones lineal o afín, que tenemos justamente la ordenada al origen y sí. después subir los lugares, correr los lugares. Bueno, Pero en este caso, que tenemos tres datos distintos, ¿cómo sería? ahí vamos a ver. Todavía tenemos que ver raíces, tenemos que ver Ah, vértices. bien, ¿Estamos? O sea, faltan cosas para ver para terminar. O sea, vimos una gráfica como introductoria, ¿no es cierto? Una gráfica, por eso les digo, es una gráfica sencilla. ¿Sí? Acá bien, sí nos faltan ver cosas, como te digo, raíces, vértice y lo que sería me faltaría ahí esta recta que va por el eje de simetría. Estamos, nos faltan ver esas tres cosas para poder tener una gráfica, no te digo exacta, sí, pero una gráfica muy aproximada de lo que sería la función. ¿Estamos? Bien. Bueno, entonces, si nos fijamos acá, vamos a ver dentro de esta función volvemos a la ecuación, perdón, a la función original de la cuadrática, ¿sí? Esperen que esto... Bien, así como en la función afín o función lineal, teníamos pendiente, teníamos el término independiente, el término dependiente, ¿sí? Dentro de esta función también tenemos algunos, podríamos llamarlo, ¿sí? Como algunas partes de lo que sería la función. Este término, ¿sí? Es el término cuadrático. Es el término cuadrático. A ver, el término cuadrático no necesariamente está al principio, ¿sí? Puede estar acá o puede estar acá también. Puede ser, no sé, el tercer término. Lo que me determina el término cuadrático es precisamente esta x al cuadrado. ¿Estamos? Es lo que me determina el término cuadrático. Es la x al cuadrado. Puede estar al principio, puede estar al final. Bien, este otro término, ¿sí? El bx, sería mi término lineal. Que va a ser el que esté con la x sola. ¿Estamos? Antes que copien acá, voy a poner, antes del término lineal, voy a poner acá el término cuadrático, ¿sí? El a, sobre todo,
El término cuadrático me determina si... Perdón, acá esta flechita la voy a borrar, así no se confunde. Me determinan si las ramas de la parábola... ¿Qué son las ramas? Bueno, Profe, te hago una pregunta. sí, Todo esto está en el cuadernillo ese que nos han mandado ahora, porque yo después quiero copiarme más o menos la teoría de cada cosa, porque como que después se me olvida. sí, está en el cuadernillo. ¿Estamos? Ok, genial. Sí, sí, Quizás no lo estoy dando en el mismo orden, sí, pero son los mismos temas que ustedes tienen ahí. ¿Estamos? sí, sí. Bien. El término cuadrático me determina si las ramas de la parábola van hacia arriba o hacia abajo. ¿Qué son las ramas de la parábola? Bueno, en la gráfica que supongamos que yo tengo una gráfica así, ¿sí? Si es una parábola así, las ramas son estas que están acá. ¿Estamos? Fíjense que las ramas van hacia arriba. Entonces, si esto es cuando obviamente A es positivo y si A es negativo, como ya vimos recién, las ramas van hacia abajo. ¿Estamos? Entonces me determinan si las ramas van hacia arriba o hacia abajo. Este término cuadrático. Después tengo... Profe, Sí. ¿y tiene algún nombre, por ejemplo, como decimos decreciente y creciente? ¿O simplemente... Todavía no entramos en esa parte. Pues le pasa que cuando entremos en la función cuadrática vas a ver que tenés dos intervalos. Uno que crece y otro que decrece. Porque Bien, si te fijas bien, ahí vamos... A ver, hay muchas cosas para ver de la función cuadrática. ¿Sí? Por ejemplo, esta función, fíjate que crece, crece, crece hasta acá. Hasta este punto. Y después, ¿qué pasa? Empieza a decrecer la función. ¿Sí? Entonces, hay un intervalo de crecimiento y un intervalo de decrecimiento. ¿Sí? Entonces, bueno, hay cositas que vamos a ir viendo. Obviamente esto nos va a llevar seguramente 3 o 4 clases. ¿Sí? Así que más que nada con práctica y todo. Porque la función cuadrática es una de las funciones más completas que hay para analizar. ¿Sí? Y no sé si te digo que es la más completa que hay para analizar. Porque ya vas a ver, cuando tengamos función logarítmica, vas a ver que eh, o función polinómica, función logarítmica, función exponencial, esos tipos de funciones, tenemos quizás alguna raíz por donde pasa por el eje Y, pero no tenemos un vértice, no tenemos un eje de simetría, no tenemos, generalmente tenemos una sola raíz, no tenemos dos como acá. Hay muchas cosas para ver en la función cuadrática, ¿sí? Em, o en ese tipo de funciones, o generalmente crece o decrece. ¿Estamos? Entonces, este tipo de funciones es el que lleva un poquito más de tiempo siempre. Bien, todo eso lo vamos a ver, ¿sí? Lo vamos a ver, por eso nos va a llevar un poquito más de clases, este tipo de función. El término Bx, ¿sí? Es el término lineal. Que en cierta manera lo que hace el término lineal es, podríamos decir, de una manera un poquito vulgar, el ancho de las ramas, ¿sí? Si son ramas más abiertas, ¿sí? O un poquito ramas más cerradas. Eso es lo que podríamos decir el término lineal. Pero no nos dice mucho tampoco el término lineal. ¿Estamos? A mí lo que me interesa es que veamos el término cuadrático, que me van a decir si las ramas van hacia arriba o hacia abajo, y este otro término, que es el término independiente. Que recién lo vimos en la gráfica. ¿Y quién me determinaba el término independiente? La ordenada. Exacto, la ordenada al origen. ¿Estamos? Que es por donde pasa en el eje Y, donde corta al eje Y. ¿Estamos? La ordenada
¿Estamos? Entonces, a mí cuando ya me dan una función, yo ya sé. Espera que se mueve mucho esto. Yo ya sé si que las ramas de esa función van a ir para arriba o para abajo. Y además voy a saber por dónde pasa en el eje Y. ¿Sí? Entonces ya tengo dos datos con solo mirar la función. ¿Sí? Necesito más datos, obviamente. Necesito más datos para poder graficar esta parábola. Pero bueno, son datos que ahí lo vamos a ir viendo de a poco. ¿Estamos? ¿Vamos de a poco? Bueno. Bien. ¿Puedo borrar? Acá si quieren agregarle la ordenada al origen es por donde pasa, donde la función corta el eje Y. ¿Estamos? A mí no me entró acá, pero si quieren agregarlo, lo pueden hacer y poner donde la función corta el eje Y. Bueno. Profe, ¿qué dice la B? Término lineal. Listo. ¿Y qué sería eso de término lineal? El término lineal es el segundo término que yo tenía. A ver, como les digo, este término no me da mucha información de la función. ¿Sí? De hecho, como les digo, me determina si las ramas son más anchas, podríamos decirlo, si las ramas son más abiertas o más cerradas. ¿Estamos? Pero no me da muchos datos de la función el término B. ¿Sí? Me da más datos el término A y el término C apenas lo veo. ¿Estamos? Sí, sí. Bueno. Vamos a ver el vértice. ¿Qué es un vértice? ¿No era un punto en la recta? Es un punto. En eso estamos de acuerdo. ¿Sí? Es un punto. Vértices, generalmente, cuando yo tengo, por ejemplo, un triángulo, ¿sí? Es el punto que me une los dos lados. ¿Sí? Podríamos decir lo que tienen en común este lado con este lado y este lado con este lado. ¿Sí? En la parábola también podemos analizar un vértice. ¿Estamos? Fíjense que nosotros en esta parábola, ¿sí? Que teníamos acá, tenemos un vértice. ¿Sí? ¿Cuál creen que es el vértice acá, en esta parábola? El de arriba del todo. ¿No Exacto. está? El K. El punto máximo. Exactamente. Es el punto K, mi vértice. ¿Sí? Es un punto. ¿Y qué pasará en ese punto?
¿Por qué será mi vértice? ¿No es en donde desciende la parábola? Es donde en realidad cambia de sentido, ¿no es cierto? Fíjense que de acá viene ascendiendo esta parábola, ¿sí? ¿Pueden ver el mouse? Sí. Perfecto, Sí. viene ascendiendo, ¿sí? Y fíjense que acá, en este punto justo, empieza a caer, ¿sí? Entonces, en este punto, ¿qué pasará? ¿Crecerá o decrecerá la parábola? Decrece. ¿Por qué? Y porque venía subiendo Bueno, y ahí como que empieza a bajar. podríamos decir que en este punto No, empieza a decrecer, claro. ¿no es cierto? Entonces, este punto no pasa nada, ni crece ni decrece. Es el único punto de la parábola donde la función no crece ni decrece. ¿Estamos? Entonces, el vértice de esta función, de esta, ¿no es cierto? Va a estar en el punto K, ¿sí? Si yo pongo, por ejemplo, acá, no le pongo nada, pongo solamente 1, dejo la x cuadrada, fíjense que el vértice va a estar acá, precisamente en K, ¿sí? Acá es la función, fíjense que viene decreciendo, al revés acá, la función viene decreciendo, y en el punto K empieza a crecer. O sea que en este punto la función no crece ni decrece. Ese sería el vértice de la función. Denme un segundito. Acá. Bueno. ¿Qué función? La primera función que estábamos haciendo era menos 2. Menos 2x cuadrado. La que veníamos Más haciendo. 2x más Sí. 1. Ah, perfecto. Bien. Más 2x. No me acuerdo si era más 2 o más un medio. Bien. Más 1. ¿Estamos? Bueno. Vamos a analizar algunas cosas. ¿Sí? ¿Cómo vamos a determinar el vértice de esta función? Bueno, el vértice va a estar dado por la fórmula. Vamos a ponerle el vértice en X. ¿Sí? Va a estar dado por la fórmula menos B sobre 2 por A. ¿Estamos? Pregunta. Sí. El menos B sería lo opuesto como veníamos haciendo en las otras Exactamente, es el fórmulas. opuesto, tal cual. El opuesto de B. B vale 2, O sea, si entonces, está negativo va a ser positivo. exactamente, es el opuesto de B, Mm. tal cual. Si yo lo quiero reemplazar acá, va a ser menos 2 sobre 2 por menos 2. Fíjense que A vale menos 2. B vale 2, entonces lo pongo como negativo. Es como dice Abril, si fuera negativo, entonces este va a ser positivo, porque es el opuesto de B. Y esto, si lo resuelvo, me queda un medio. Un medio positivo. ¿Estamos? Sí. Bien. Tenemos entonces un medio. Entonces, el punto será un medio donde voy a tener el vértice. Sí. No, 0,5 sería. Bueno, es lo mismo, ¿sí? Ah, bueno, 0,5 un entonces medio. sí. Sí, sí. ¿Por qué habré puesto Bx acá? Porque ¿Cómo? es el Ah, cero porque coma debe ser cinco de sobre x. X y tendré que Exacto. sacar de Y Exactamente, tendría que sacar el de y. Recuerden que y un conseguir punto, el punto. exacto, un punto en el eje de coordenadas, ¿cómo estaba representado? ¿Se representaba a través de qué? ¿De un qué?
De un par ordenado. Intervalo. Exactamente, de un par ordenado, un punto, ¿sí? Un punto en el plano lo representamos a través de un par ordenado. Entonces yo ya tengo uno de los puntos, en este caso, que es en X, que va a valer un medio. ¿Cómo calcularé el otro punto? Con otra formulita. No. Si yo quiero saber por dónde pasa ni. Reemplazándolo en Algo con ordenal origen, pero no. Exactamente. Reemplazo. Por la ordenada del origen, yo lo reemplazaría. O sea, abajo lo multiplicaría en vez por A por I. No. Por En 1. Se No. reemplaza en la función. Exacto, lo reemplazamos en la función. ¿Sí? O sea, yo a este, como sé que X vale un medio, bueno, lo reemplazo acá, por X. Entonces yo voy a tener F de un medio. Y ahora sí lo calculo. Entonces me va a quedar menos 2 por un medio al cuadrado más 2 por un medio más 1. ¿Sí? Reemplazo el un medio por la X y obviamente me va a dar el valor de Y. Si yo hago esto, esto me va a quedar menos. Acá lo voy a dejar acá abajo. Esto va a ser un cuarto. Menos 2 por un cuarto. Más. Esto puedo simplificarlo. Me queda 1. Más 1. ¿Sí? Puedo simplificar el 2 con el 4 acá también. Esto me queda 1 y esto me queda 2. Entonces, pasando en limpio, me queda menos 1 por un medio, menos un medio, más 1, más 1. Si sumo todo eso, esto me queda un medio más 1 es igual a 3 medios. ¿Sí? Sí. Casualidad, ¿qué es este 3 medios? ¿Casualidad o no? ¿Cómo? ¿Qué era este 3 medios cuando vimos Es como el punto en el que va a estar el vértice en en I Y? Bueno, pero habíamos visto algo más que en la imagen. ¿Hasta dónde llegaba? hasta el 3 medio. Bueno, ¿será casualidad o no? No. No, siempre va el vértice, ¿no es cierto? Me va a dar hasta donde llega precisamente. A ver, pero ¿qué pasa? Yo ya pude ver la imagen, ¿sí? Yo ya pude ver la función, perdón, yo ya pude ver el dibujo, la gráfica de la función, ¿sí? En el programita. Pero cuando ustedes tengan que resolver y encontrar, a ver, vamos a ir al revés. A mí me van a dar todos estos datos y yo voy a tener que graficar esa función. Entonces yo no voy a tener esto de acá. ¿Estamos? Entonces a mí me van a decir, bueno, dado esta función, graficala. ¿Cómo la vamos a graficar? Bueno, ya sabemos, viendo la función ya sabemos que las ramas van hacia abajo y en el eje Y va a cortar en 1. ¿Sí? Bueno, O sea, profe, que no, a nosotros cuando nos den nada más para graficar, ya nosotros sacando el vértice donde va a estar en I, ya estaríamos sacando también la imagen. O sea, que hacemos como exactamente, un 2 tal por cual. 1. Tal cual. Cuando reemplacen en I, ustedes ya van a sacar la imagen. Va a depender si la imagen va a arrancar desde acá o va a terminar acá. ¿Sí? Si es negativa, va a terminar acá. Si es positiva, ¿no es cierto? Va a empezar acá. O sea, empieza acá y termina en el infinito. Si es negativa, arranca en el menos infinito y termina acá. ¿Estamos? Sí. Bien. Entonces, yo tengo el b de x y el y de x. Lo voy a poner acá arriba. Un poquito más. Perdón, el b de y, disculpen. Va a ser 3 medios. Entonces, el vértice, ahora yo sí puedo poner el vértice como un solo punto,
va a ser 1/2, 3/2. ¿Sí? Ese va a ser el vértice de mi función. Que si yo lo grafico, van a ver que tendría que darme en ese punto. Vamos a poner de nuevo la función. Voy a compartir acá. Si se fijan bien, el vértice es mi punto K. Este es el punto en X, que es 0,5, que es 1/2. Y el punto en Y, que es 1,5, que son 3/2. ¿Sí? ¿Alcanzan a ver ahí? Es este puntito de acá. ¿Lo pueden ver? Sí, se ve bien. Perfecto. Sí, por ahí no sé si están dando mal el internet, por eso pregunto de nuevo. Bien, entonces ese va a ser mi punto del vértice. 1/2, 1/2 en X, 3/2 en Y. Bien. Como les digo, ustedes generalmente lo que van a hacer es empezar desde acá y después le van a dar todo, o sea, van a tener que calcular el vértice, ¿sí? Ya saben, tienen entonces la ordenada al origen, el vértice, ya tienen 2 puntos ahí, ¿sí? 2 puntos por donde va a pasar la función. ¿Necesitamos más puntos? Sí, necesitamos más puntos. ¿Cómo vamos a encontrar esos puntos? Bueno, ¿copiaron esto? Sí. No, ahí lo copié. Bueno, uno con los que puedo llegar a graficar, que va a ser las raíces. Raíces, o también pueden encontrarlas como o ceros de la función. Raíces o ceros de la función. Esto ya lo saben hacer ustedes, ¿sí? Nada más que lo venían haciendo con ecuaciones cuadráticas. Para encontrar las raíces o los ceros de la función, usamos la misma formulita. ¿Sí? Esa fórmula, menos b más menos b cuadrado menos 4ac. Todo eso sobre 2 por a. Bueno, denme un segundito. Bueno, las raíces o ceros de la función va a ser donde la función, ¿sí?, me va a cortar al eje X. ¿Estamos? ¿Y cómo voy a saber dónde lo va a cortar? Bueno, calculando todo esto que yo tengo acá. Hay varias opciones. Tenemos 3 opciones. Que la función me corte al eje X en 2 puntos, que me lo corte en un solo punto y que no me lo corte en ningún punto. ¿De qué dependerá que la función me lo corte en 2 puntos, en uno o en ninguno? Que es algo que vimos también en ecuaciones cuadráticas.
De la cantidad de soluciones que tenga. Bueno, de la cantidad de soluciones, exactamente, ¿no es cierto? Si tiene dos soluciones, me lo va a cortar en 2 puntos. Si tiene una solución, me lo va a cortar en 1 punto. Y si no tiene solución, no me va a cortar al eje X en ningún punto. ¿Cómo sabía yo cuando tenía dos soluciones, una solución o ninguna solución? ¿A través de qué? A través de las raíces. Bueno, pero había algo más, ¿no es cierto? Eh, Más allá, a ver, de las raíces, yo precisamente voy a calcular esas raíces para ver si tiene una, dos o ninguna solución. Pero había algo que me determinaba a mí que eso tuviera o no solución. La fórmula discriminante. Exactamente, el término este discriminante, ¿sí? Que está dentro de la raíz. Si A un término. b cuadrado menos 4ac era positivo, ¿qué pasaba? Tenía dos soluciones. Tenía dos soluciones. Quiere decir que acá entonces tengo dos raíces. Va a ser, en vez de soluciones, en la función van a ser dos raíces. Si era igual a 0, Una raíz. exactamente, una raíz. Bien, y si era menor que 0, Ninguna. ninguno. O sea, negativo, ¿sí? 0 raíces. Este término, ¿sí? Se llamaba discriminante. ¿Estamos? Lo voy a poner acá, por si no se acuerdan. Discriminante. Este término de acá. Bueno, yo tendré que ver si tiene una, ninguna o ninguna raíz este término, esta función que teníamos acá. ¿Sí? ¿Cómo voy a hacer? Bueno, directamente yo voy a reemplazar esos valores que tengo. En la función mía, que es menos 2x cuadrado más 2x más 1, ¿sí? Bueno, yo reemplazo los valores acá directamente. ¿Sí? Acá arriba puedo borrar. Abajo dejo. Esta partecita de arriba. Sí, Sí. profe. Bueno, que No contiene hay la pro- fórmula. Bueno, entonces yo voy a tener la función era menos 2x cuadrado, 2x más 2x más 1. Bueno, yo voy a tener b cuadrado, que va a ser 2 cuadrado, ¿sí? Menos 4 por menos 2 por 1. ¿Sí? Entonces yo voy a tener acá 4 al cuadrado, perdón, 2 al cuadrado me queda 4. Si hago menos 4 por menos 2 me queda 8 positivo. 2 al cuadrado es 4. 4 más 8, esto es igual a 12. Al ser igual a 12, ser mayor que 0, yo puedo determinar que esto tiene dos raíces. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Bueno, esto es más o menos lo que ya han venido viendo con la parte de ecuaciones cuadráticas, nada más que ahora lo introducimos en esta parte de funciones. Bien.
Bueno, ¿y cómo vamos a saber las raíces? Bueno, a través de esto. A través de la fórmula que precisamente calculábamos para lo que era ecuaciones de segundo grado. Bueno, voy a tener entonces menos b, que van a ser menos 2, más, o sea, vamos a poner x1, x2 acá. Menos b, más menos, perdón, menos b es, dijimos menos 2. Vamos a copiar el numerito. Más menos. Y acá ya sabemos que todo este término, b cuadrado menos 4 por a por c, ¿a qué era igual? Todo el término que va acá adentro. ¿A cuánto es igual? Ya hicimos el cálculo arriba. No hace falta hacerlo de nuevo. A 12. A 12. Entonces podemos poner directamente la raíz de 12. ¿Sí? Sobre 2 por a. A es menos 2. Bueno, puedo poner x1 va a ser igual a menos 2 más raíz de 12 sobre menos 4. Y x2 va a ser igual a menos 2 menos raíz de 12 sobre menos 4. Bueno, acá puedo encontrar un valor aproximado, ¿sí? Ese valor aproximado ¿cuánto es raíz de 12 aproximadamente? No sé si tienen calculadora a mano. Si no, ahí lo calculo. Tiene que dar un valor entre 3 y 4. Profe, a la Abril se le desconectó el internet y Bueno, quiso poner los datos y no tiene. bueno. Bien, no hay problema. Igual ya terminamos con esto. Si yo pongo raíz de 12, acá es más o menos 3,46. ¿Sí? Si yo hago menos 2 más 3,46 más o menos, me da 1,46. Y si después lo divido por menos 4, Me dio menos 73 sobre 200. ¿cómo? No sé si está bien, pero hice la operación y me dio menos 73 sobre 200. Puede ser. ¿Hiciste acá? 3. Sí, menos 2 más 3,46 Bueno, ¿cuánto te dio en total? Menos 73. sobre 200. ¿Cuánto te da eso más o menos? Al ser te tiene que dar 0, algo, ¿no? Menos, sí, 0,36. Bien. Bueno, ahí tendríamos un valor. ¿Sí? Y el otro tendría que darme un valor positivo. Este de acá. Un segundito.
1,36 da esto. Más o menos, aproximadamente, ¿sí? Entonces yo ya tengo estos dos puntos, x1 y x2, por donde corta al eje de coordenadas, al eje de coordenadas x, al eje de abscisas, ¿sí? Si se fijan bien, vamos a la gráfica de nuevo. ¿Alcanzan a ver? ¿A la gráfica? ¿Sí? Bueno, Sí, lo veo bien. perfecto. Fíjense que si yo marco el punto acá, más o menos, ese punto A y este punto B, fíjense que el punto A es más o menos menos 0,36, 6, ta, 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 ta. Y el punto B es 1,36, 6, bueno, y sigue ahí. Fíjense que es precisamente los valores que calculamos nosotros, que son donde cortan al eje X, ¿sí? Entonces tenemos estos dos valores sumados al valor del vértice y sumados al valor del eje de ordenadas. Entonces, para ya terminar con esto, vamos a hacer la gráfica nosotros. Porque a ver, nosotros vemos la gráfica ahora y podemos más o menos ver que está bien hecha calculamos bien los valores, ¿sí? Pero en realidad nosotros lo que nos van a pedir es calcular los valores y a partir de eso realizar la gráfica. Entonces, ¿copiaron acá? Sí. Sí. Ok. Entonces, ¿qué sabemos de la función? Cosa que sabemos de la función. Tiene las ramas hacia abajo. La ordenada al origen es igual al punto. ¿A qué punto era igual? ¿Por dónde pasaba la ordenada al origen? Dijimos. Cero. No. Ah, no, por el eje Y. Bueno, ¿a dónde cortaba el eje Y? Por 1. Por 1, ¿sí? La ordenada al origen es 1. ¿Se acuerdan que me lo daba el valor C, la ordenada al origen? Bien. Tenemos el vértice. Que el vértice dijimos que era el punto 1 medio, 3 medios. ¿Sí? Y tenemos las raíces. X1 y X2. Que dijimos que una era aproximadamente menos 0,36 y la otra 1,36. ¿Estamos? Sí. Hasta ahí me siguen. Bueno, ahora podemos hacer una gráfica aproximada. Dijimos que la ordenada al origen pasa por el punto 1. Bueno, yo voy a poner el 1 acá. Sabemos que vamos a ponerlo con otro color. Pasa por acá, uno de los puntos. Vamos a poner 1, más o menos, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3, menos 1, menos 2, menos 3.
Bueno, esta es la ordenada al origen. Este punto de acá va a ser mi ordenada al origen. Después voy a tener el vértice que va a pasar por el punto 1 medio, 3 medios. 1 medio de X va a ser por acá y 3 medios va a ser por acá. Entonces, va a pasar, vamos a ponerlo con otro color, por acá. Acá voy a tener el vértice. Acá voy a poner la O de ordenada al origen. ¿Sí? Tengo el vértice y tengo la ordenada al origen. ¿Y qué más tengo? Las raíces. Las raíces, que pasa más o menos por el 0,36, ¿sí? Y por el 1,36, que van a ser más o menos por ahí, ¿sí? Entonces, yo si uno todos esos puntos, y las ramas dijimos que van para arriba o para abajo. Para abajo. Para abajo. Entonces yo puedo empezar desde acá más o menos. Y sé que va a ser una gráfica aproximadamente como es. ¿Se alcanza a ver ahí este color? Si no lo hago con otro. Podemos ponerle este de acá abajo x1 y acá podemos ponerle x2. ¿Estamos? Sí. Bien. Bueno, esto es más o menos, o sea, más o menos no, es cómo se grafica lo que es una función cuadrática. Generalmente obtenemos una función aproximada, ¿sí? Aproximada, una función así. Obviamente, un graficador, como el que teníamos, el que estamos viendo recién, nos va a dar una gráfica prácticamente exacta, ¿sí? Esto, bueno, es una aproximación sabiendo el vértice, sabiendo la ordenada al origen y sabiendo las raíces. ¿Sí? Sí. Perfecto. Bueno, la semana que viene, bueno, nos vamos a ver el lunes,